Siempre creí que el cumpleaños de una madre era el día en que el amor de la familia se mostraba en los pequeños gestos. Un abrazo sincero, una palabra dulce, una mesa compartida. Pensé que, a mis 73 años, aún había lugar para la ternura, para sentirme parte de la vida de los que más amo. Me levanté con hambre, pero también con ilusión. Había hecho ayuno el día anterior para agradecer a Dios por la salud de mi hija y de mis nietos. Preparé mi mejor ropa, me perfumé y bajé a desayunar, esperando un feliz cumpleaños y una sonrisa. Pero lo que escuché fue lo contrario de todo lo que soñé. Mi hija me miró y, sin temblarle la voz, me dijo: «Mamá, tu lugar en la mesa ya no es tuyo. Se lo di a mi suegra». Esa frase me atravesó el alma. Y si crees que mi historia termina en ese momento, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo que nadie jamás imaginó, cambió por completo el rumbo de nuestras vidas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que pocos se atreverían a dar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Si te gustan los relatos reales, llenos de emoción y giros inesperados, suscríbete, porque lo que viene, no vas a poder creerlo. Mi nombre es Dolores Herrera García, tengo 73 años, y durante más de 4 décadas fui panadera en un pequeño pueblo de Valencia. Crié sola a mi hija, con fe y con trabajo, creyendo que el amor sería suficiente para mantenernos unidas. Pero aquel día, aprendí que incluso el amor más puro puede ser desplazado por una silla mal ofrecida. Amanecí con una sensación extraña, una mezcla de hambre y fe. Había pasado el día anterior en ayuno, agradeciendo a Dios por la salud de mi hija y de mis nietos, como si cada hora de hambre fuera una oración silenciosa. Me bañé con calma, me puse un vestido de lino beige y abrí las ventanas grandes del comedor para dejar entrar la luz. El aire olía a pan tostado, a café recién molido y a flores frescas del jardín. Me perfumé con unas gotas de jazmín que guardaba desde hacía años y respiré hondo. Creí que aquel día, mi cumpleaños, traería un poco de ternura. No sabía que ese aroma de hogar sería mi último refugio antes del golpe. Al bajar las escaleras, el brillo de la vajilla me deslumbró. La mesa estaba puesta con cubiertos de plata, copas de cristal y un mantel blanco recién planchado. Era una escena digna de una revista de decoración. Me senté en mi silla, la de siempre, frente a la ventana, donde solía ver amanecer mientras servía el desayuno. Esperé a que Irene bajara con los niños, tal vez con un abrazo o una palabra amable. Pero apareció sola, envuelta en su bata de seda color marfil, sujetando su bolso de cuero como si llevara prisa hacia alguna cita importante. Su perfume caro llenó el ambiente antes que su voz. «Mamá», dijo, sin mirarme, «tu lugar en la mesa ya no es tuyo». Se lo di a mi suegra. Por un momento creí no haber escuchado bien. El reloj del comedor marcó un tic-tac que se me clavó en el pecho. Las risas de los niños se apagaron en el pasillo. Sentí que el aire se detenía. Miré el mantel, el café, el pan recién cortado, todo preparado para una familia a la que, de repente, ya no pertenecía. Quise preguntar por qué, pero mi voz se quebró antes de salir. No hubo espacio para réplica. Irene ya estaba sirviendo un jugo en la copa de su suegra, con una sonrisa que me dolió más que cualquier insulto. Me levanté despacio, fingiendo calma, aunque por dentro todo se derrumbaba. Caminé hacia la cocina, donde el sonido del reloj era lo único que me hacía compañía. Tomé una taza cualquiera, la que usaba la empleada, y me serví café en silencio. Las manos me temblaban. El vapor empañó mis gafas, y detrás de ese vidrio nublado escondí las lágrimas que no debía dejar caer. En la mesa de servicio, los platos eran sencillos, sin lujo, pero ese rincón humilde fue el único que me recibió sin desprecio. Comí en silencio, con la dignidad rota, sintiendo que cada bocado era una despedida. El olor del café se mezclaba con el de los perfumes caros que venían del comedor. Escuchaba los cubiertos chocar contra los platos, las risas falsas y los cumplidos de la suegra de Irene, que hablaba de viajes, de cenas en restaurantes elegantes, de bolsos de diseñador y de la agencia de viajes que les había reservado una suite frente al mar. Pensé en mis propias manos, ásperas por los años de trabajo en la panadería, amasando pan para que nunca faltara comida. Ahora, esas mismas manos parecían no tener lugar en la mesa que ayudaron a construir. Tragué el café amargo y bajé la mirada para no llorar. La empleada,
Una muchacha joven con ojos tristes me ofreció un trozo de pan recién hecho. Lo acepté con gratitud, aunque me dolió que fuera ella, y no mi hija, quien pensara en mí. Desde la cocina, vi cómo Irene brindaba con su suegra, chocando las copas de cristal bajo la lámpara de mármol que yo misma había limpiado durante años. En ese momento lo comprendí todo. El lujo se había vuelto su idioma, y yo ya no sabía hablarlo. Ella no buscaba amor ni gratitud, buscaba estatus, respeto prestado, aplausos de gente ajena. Yo, su madre, me había vuelto una sombra incómoda en su nueva vida brillante. Me quedé observando aquella escena, con el corazón comprimido y la respiración corta. No dije nada. No lloré. Me limité a terminar mi café y a limpiar el borde de la taza con un gesto automático. Me sentía invisible. Las voces lejanas, los cubiertos de plata y el eco de las risas eran como un teatro al que ya no pertenecía. Pensé en la cuenta conjunta que aún teníamos en el banco, en los ahorros que alguna vez guardé para su futuro, y un presentimiento oscuro se encendió en mi pecho. Algo me decía que no solo me había quitado la silla, sino algo más profundo. Salí al patio para respirar. El aire frío de la mañana me devolvió la calma. Las flores del jardín estaban abiertas, hermosas, ajenas a todo. Cerré los ojos y escuché el canto de los pájaros, como si el mundo insistiera en recordarme que todavía había belleza fuera de esa casa. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que debía irme. Nadie debería quedarse donde su presencia se vuelve una molestia. Respiré hondo, me alisé el vestido y me prometí que ese sería el último desayuno donde yo no tuviera voz. Entré de nuevo solo para recoger mi taza. Irene ni siquiera se dio cuenta. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, dejando atrás el murmullo del comedor. La luz del sol entraba por los ventanales, dorando el piso de mármol donde mis huellas se borraban lentamente. Sentí el peso del silencio sobre mi espalda, pero también algo nuevo, una chispa de dignidad que me quemaba por dentro. A veces, la libertad empieza justo cuando alguien te quita el lugar que creías tuyo. No miré atrás. El sonido de las copas, las risas y el tintineo del cristal se mezclaban en mis oídos como un adiós elegante y cruel. Caminé hasta mi habitación, abrí la ventana y dejé que el viento despeinara mi cabello. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Había envejecido de golpe, pero en mis ojos había algo que no tenía antes: decisión. Ese día, sin saberlo, empecé a construir la mesa donde algún día volvería a sentarme, pero esta vez, sin mendigar espacio. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de silencio y costumbre. Me quedé en la casa, fingiendo que nada había pasado, aunque cada rincón me recordaba la frase que me había dejado sin aire. Irene me evitaba, y su suegra se movía por el comedor como si fuera la dueña del mundo, con sus pulseras de oro tintineando a cada paso. Yo recogía los platos, limpiaba el mármol de la cocina y sonreía como si aún me quedaran fuerzas. Pero por dentro, algo se secaba. Era como si la vida me estuviera arrancando pétalo por pétalo, hasta dejarme en tallo seco. El perfume caro de la casa me daba náusea, extrañaba el olor a pan recién hecho, a harina y a esfuerzo limpio. Cada mañana, al pasar por el comedor, las flores sobre la mesa seguían frescas, regadas con cuidado por la empleada. Eran rosas importadas, elegantes, frías, sin aroma real. Pensaba que mi hija se había vuelto como ellas, bella por fuera, pero sin alma. Un día, mientras acomodaba las cortinas, escuché su voz riendo con su suegra. «Ay, mamá se pone sensible por todo», dijo Irene, con ese tono entre burla y desdén. Me quedé quieta, mirando el reflejo de mi rostro en el espejo enmarcado en oro. No supe si llorar o reír. Lo único que entendí fue que ya no pertenecía a ese lugar donde el cariño se medía en apariencias. Intenté mantener la rutina. Preparaba el desayuno, servía el café en las tazas de porcelana fina y fingía no notar cuando mi taza se quedaba sin llenar. En las tardes, me refugiaba en el jardín, cuidando las plantas que aún sobrevivían al invierno. Era mi forma de resistir sin escándalo, de mantener algo vivo entre tanto lujo vacío. A veces pensaba que la dignidad se parece a esas flores pequeñas que crecen entre las grietas. Nadie las ve, pero ahí están, firmes. En la noche, cuando todos dormían, me servía un poco de vino barato en una copa de cristal que había guardado de mi boda, y brindaba conmigo misma por haber aguantado un día más sin llorar frente a ellos. La suegra de Irene se paseaba con aire de reina.
Daba órdenes a la empleada, hablaba de sus viajes a Madrid, de las cenas en su club privado, de su colección de joyas y bolsos de diseñador. Yo solo asentía, como si esas conversaciones no me atravesaran. A veces me pedía que le planchara sus vestidos, y yo lo hacía sin decir nada, pero cada pliegue me dolía como si planchara mi propio orgullo. Me volví invisible en mi propia casa. A nadie le importaba si estaba cansada, si comía o si respiraba. Pero en ese silencio, mi mente comenzó a despertar, como si algo dentro de mí se negara a morir del todo. Una tarde, encontré una carta sin abrir en el escritorio del pasillo. Era del banco. No quise tocarla, pero sentí un escalofrío. Recordé la cuenta conjunta que tenía con Irene, los ahorros de toda una vida. Guardé esa preocupación en el pecho, sin decir nada. Decidí no enfrentarla todavía. Mi orgullo no me permitía pedir explicaciones, aunque la intuición me gritara que algo estaba por romperse. En cambio, salí a caminar por el barrio. Vi escaparates llenos de ropa de diseñador y perfumes carísimos, los mismos que mi hija ahora usaba con naturalidad. Y pensé, el lujo tiene un precio que no se paga con dinero, sino con distancia. Esa noche soñé con mi panadería, con el olor a masa y a azúcar caliente. Soñé que Irene era niña otra vez y que me abrazaba manchada de harina. Desperté con lágrimas. Ya no reconocía su voz, ni su forma de mirar. En la casa, todo brillaba, pero nada respiraba. Las luces eran más fuertes, los muebles más caros, pero la calidez de hogar había desaparecido. Empecé a guardar mis cosas en silencio, mis fotos, mis libros, mi anillo de bodas. No era una fuga, era una preparación. No quería que mi partida fuera un escándalo, sino una decisión. Aprendí que a veces uno no se va porque lo echan, sino porque ya no queda nada que cuidar. Con el paso de los días, mi cuerpo comenzó a doler. La tristeza pesa, aunque no se vea. Cada mañana era un esfuerzo por levantarme y fingir normalidad. Pero en mis silencios, algo crecía, una fuerza vieja, como la de las mujeres que ya no esperan que nadie las salve. Comencé a coser de nuevo, a reparar los vestidos que nadie más quería, a ocupar mis manos para que la mente no se llenara de recuerdos. En cada puntada había un pensamiento, en cada hilo una promesa. No iba a quedarme ahí viendo cómo mi hija se perdía en un espejo ajeno. Un mediodía, mientras regaba el jardín, Irene salió con un abrigo nuevo y un bolso de cuero reluciente. Se acercó sin mirarme directamente. «Mamá, por favor, no te quedes en el comedor cuando tengamos invitados. Es incómodo para todos». Lo dijo con voz suave, casi cariñosa, como si la crueldad disfrazada de cortesía doliera menos. Asentí, pero dentro de mí se encendió una chispa. Por primera vez, sentí rabia, de esa que no grita, pero quema. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y respiré hondo. En el espejo, la mujer que me miraba ya no era sumisa ni triste. Era una madre que comenzaba a despertar. Esa noche, la casa olía a vino caro y a perfume fuerte. Desde mi habitación escuché risas, brindis y el sonido del piano del salón. Pensé en cómo la vida puede volverse un teatro donde uno actúa sin creer en el guión. Me senté en la cama, con una manta sobre las piernas, y abrí una libreta vieja. Escribí una frase: «Nada que florece sin alma sobrevive». Cerré el cuaderno y me quedé mirando la lámpara de cristal. Su luz fría me recordó que incluso las cosas más hermosas pueden ser vacías. Decidí que pronto me iría. No sabía cuándo, pero lo haría. Cuando me acosté, el viento movía las cortinas y el olor de las flores del jardín llegaba débil, casi triste. Pensé en el tiempo, en lo rápido que se puede perder un hogar cuando el respeto desaparece. Recordé mis primeras noches sola después de enviudar y entendí que la soledad no siempre es castigo, a veces es el primer paso hacia la libertad. Me quedé dormida con esa idea, abrazando la certeza de que, aunque me doliera, ya había empezado a despedirme. Afuera, las rosas seguían vivas, pero en mi corazón ya eran flores marchitas. Las mañanas en esa casa se habían vuelto silenciosas, pero no era el silencio tranquilo de antes. Era un silencio lleno de cuchicheos, de palabras que se escapaban detrás de las puertas, de risas contenidas que sabías que hablaban de ti. Caminaba por el pasillo con la bandeja del desayuno, y al pasar frente al salón, escuchaba murmullos que se apagaban de inmediato. Pobrecita,
Todavía cree que la quieren aquí. Alcancé a oír una vez, y sentí que se me helaba la sangre. Reconocí la voz de la suegra de Irene, esa mujer de uñas perfectamente pintadas que olía a perfume caro y a desprecio. Pensé en responder, pero mi garganta no me obedeció. Me limité a seguir caminando, con la bandeja temblando en mis manos. El comedor lucía impecable, con sus cortinas de lino, las lámparas de cristal y los muebles pulidos que yo misma había limpiado por años. Pero ya no me pertenecía. Esa casa, que un día fue mi refugio, se había convertido en una vitrina donde solo contaban las apariencias. Irene hablaba con elegancia forzada, con un tono que no era suyo, como si imitara a alguien más. La veía mover sus manos al hablar, mostrando el anillo de diamantes que su esposo le había regalado, mientras la suegra asentía con aprobación. Era doloroso reconocer en mi hija una mujer que ya no me recordaba. El amor que nos unía se había convertido en un adorno que ya no combinaba con su decoración. Una tarde, entré al salón cuando creí que no había nadie. Encontré a la suegra sentada en el sillón de terciopelo, con una copa de vino en la mano y el teléfono en la otra. Hablaba de mí, sin el menor pudor. La señora sigue aquí porque le tiene lástima a Irene. Si fuera por mí, ya la habría mandado a un hotel o a un asilo. Sentí que la sangre me subía al rostro, pero no dije nada. Salí despacio, con una calma que me dolía más que cualquier grito. En el pasillo, el aroma a flores y a perfume caro me revolvió el estómago. Fui al jardín y me senté en el banco de piedra, mirando las rosas. Una mariposa se posó sobre una flor marchita. Sonreí sin alegría. Todo lo bonito en esa casa parecía fingido. Las noches eran peores. Desde mi cuarto escuchaba las conversaciones, las risas, el sonido de copas de cristal y de música suave. En mi mente, las paredes tenían oídos. Podía sentir las palabras que flotaban entre los pasillos, llenas de juicios y comentarios. A veces oía a Irene hablar de mí, tratando de justificar su frialdad. Mi mamá es complicada, no entiende mi vida. Y yo, en silencio, apretaba las sábanas y respiraba despacio. No sabía qué dolía más, que mintiera o que necesitara hacerlo para sentirse cómoda. Las sombras en el techo parecían moverse, como si las palabras se quedaran pegadas ahí, repitiéndose una y otra vez. Una mañana decidí entrar al despacho donde Irene guardaba sus papeles. Quería buscar un recibo, algo que me diera una excusa para entrar. Pero lo que encontré me paralizó. En una carpeta había copias de documentos con mi nombre. La escritura de la panadería, la cuenta conjunta del banco, incluso mi firma escaneada. Me senté en la silla de cuero y sentí un mareo. Había algo que no entendía del todo, pero el instinto me gritó que aquello no era casualidad. Cerré la carpeta con cuidado, la guardé en el mismo lugar y salí del despacho con las piernas temblando. Sabía que debía tener paciencia, que no podía dejar que sospecharan que había visto algo. El resto del día caminé por la casa con una mezcla de miedo y lucidez. Observaba cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha en voz baja. La suegra me sonreía demasiado. Irene evitaba mis ojos. Todo era una coreografía perfecta de falsedad. Me refugié en la cocina, donde el ruido de los platos y el olor a pan recién horneado me devolvían algo de cordura. La empleada me ofreció un té y me miró con pena. «Señora, debería irse un tiempo», me dijo en voz baja. Yo asentí. Pero sabía que no podía irme aún. No sin entender lo que estaban planeando. Esa noche apenas dormí. Soñé que caminaba por los pasillos de la casa y que las paredes murmuraban mi nombre. Cada cuadro, cada mueble, cada lámpara parecía observarme con lástima. Me desperté sudando. Me acerqué a la ventana y vi la luna reflejada sobre el jardín. Pensé en todo lo que había sacrificado por esa casa, por esa familia. Y comprendí que me habían robado más que un lugar en la mesa. Me habían quitado la voz. Pero dentro de mí empezaba a crecer una idea, pequeña, silenciosa, que pronto se volvería fuerza. A la mañana siguiente, Irene salió temprano. Aproveché para escribir una carta. No sabía a quién iba dirigida, ni si algún día la enviaría, pero necesitaba poner en palabras lo que sentía. Escribí que me dolía ver en mi hija a una desconocida, que me hería más su indiferencia que cualquier grito. Escribí que no me iría humillada, sino cuando lo decidiera.
Doblé la carta y la guardé en una cajita junto a mis documentos. Sentí una paz extraña al hacerlo, como si mi corazón se hubiera desahogado por fin. No lloré. Solo respiré hondo. Por la tarde, entré al cuarto de Irene para dejarle una camisa planchada. Sobre la mesa encontré una agenda abierta. En una hoja decía, reunión con notario, traspaso de propiedad. Me quedé helada. Leí mi nombre al lado del de ella. No supe si reír o gritar. Entendí, sin necesidad de confirmarlo, que algo grave estaba a punto de suceder. Cerré la agenda, salí del cuarto y me recargué contra la pared. El aire olía a perfume caro y a traición. Ese día, supe que ya no tenía hija. Tenía una enemiga que llevaba mi sangre. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi pequeño cofre de madera. Dentro estaban mis joyas viejas, un anillo, un rosario y una copia de la escritura original de la panadería. Lo acaricié con cuidado y sonreí apenas. Tal vez aún tenía algo de poder. Tal vez no todo estaba perdido. Me prometí que si me querían borrar, tendrían que hacerlo con mis manos presentes. Cerré el cofre, apagué la luz y me recosté. En el silencio profundo, juré que, antes de irme, esa casa volvería a escuchar mi nombre con respeto. Esa mañana amanecí con el corazón pesado, como si hubiera pasado la noche entera cargando piedras. Me senté en la orilla de la cama y observé la luz filtrarse por las cortinas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto, tenso, contenido, el tipo de calma que anuncia tormenta. Me dolía todo, los brazos, la espalda, el alma. Sabía que algo dentro de mí estaba a punto de romperse, pero también de liberarse. Me serví un café en mi taza favorita, esa de porcelana con una grieta en el borde, y pensé que hasta las cosas rotas pueden seguir sirviendo. Tal vez yo también. Pasé el resto de la mañana empacando despacio. No era una fuga, era una despedida sin aplausos. Doblé la ropa con cuidado, envolví mi rosario en una bufanda y guardé las fotos familiares en un sobre amarillo. Miré alrededor, las paredes blancas, los muebles brillantes, el espejo de marco dorado donde Irene solía admirarse antes de salir. Todo me resultó ajeno. Esa casa ya no me pertenecía. Era un escenario de lujo, sin alma. Lo que alguna vez fue un hogar se había convertido en una vitrina de apariencias. Y yo, una reliquia que estorbaba en su decoración perfecta. Antes de salir, pasé por el comedor. La mesa estaba servida, con flores nuevas, copas relucientes y ese aroma a perfume caro que tanto me asfixiaba. Me detuve unos segundos, respirando hondo. Recordé mis primeros años allí, cuando todavía cocinaba para todos y el ruido de los platos era sinónimo de familia. Sonreí con tristeza. No me llevé nada de valor material, pero me quedé con todo lo que el dinero no compra: memoria, trabajo, dignidad. La dignidad, comprendí, no se guarda en una cuenta bancaria, se lleva en la forma en que uno se va cuando ya no lo quieren. Salí por la puerta trasera para evitar miradas. El aire fresco me golpeó el rostro y sentí una punzada de libertad mezclada con miedo. Caminé por el jardín, acaricié las rosas marchitas y cerré la reja con cuidado. En el bolsillo llevaba un sobre con la escritura de la panadería, mi último vínculo con mi pasado. Llamé un taxi y esperé junto al portón. El chofer, un hombre mayor, me preguntó si me iba de viaje. De un tipo de viaje, respondí, sonriendo con tristeza. Subí al auto y miré por la ventana cómo la casa se hacía pequeña, hasta desaparecer. Durante el trayecto, mis pensamientos iban y venían como las luces de la carretera. Me preguntaba en qué momento Irene dejó de verme como madre y empezó a verme como estorbo. Tal vez cuando el lujo comenzó a ocupar el espacio que antes tenía el amor. El chofer puso la radio, una canción antigua que hablaba de ausencias, y sentí que me acompañaba. No lloré. No tenía lágrimas suficientes para un duelo tan largo. Saqué mi cartera y vi la tarjeta del banco donde aún estaba mi nombre al lado del de ella. Por primera vez en días, sonreí. Tal vez aún me quedaba algo de control. Llegué a la estación del tren y compré un boleto sin destino fijo. El empleado me miró sorprendido cuando le pedí cualquier lugar donde amanezca distinto. Me senté en la sala de espera, rodeada de maletas y murmullos. El olor a café barato y metal me resultó familiar, reconfortante.
Sentí que volvía a ser yo, la mujer sencilla, la que no necesitaba joyas ni muebles caros para sentirse viva. Cuando el tren llegó, subí sin mirar atrás. Busqué un asiento junto a la ventana y apoyé la frente en el vidrio. Afuera, el paisaje se movía rápido, como si el pasado se deshiciera a toda velocidad. Durante el viaje, el paisaje cambió de color. Campos dorados, pueblos pequeños, colinas verdes. Cerré los ojos y respiré profundo. Recordé a mi madre, su voz diciéndome que nadie pierde cuando se va con el corazón limpio. Pensé en cuántas veces me quedé donde no debía por miedo a herir. Pero llega un punto en que el silencio se vuelve más violento que cualquier palabra. En ese momento, comprendí que irse también es un acto de amor, amor propio. Abrí mi bolso y toqué los documentos. No sabía cómo, pero iba a recuperar lo que era mío. El tren se detuvo en un pequeño pueblo costero. Decidí bajar. Caminé hasta un hotel boutique frente al mar. El recepcionista me ofreció una habitación sencilla con vista al jardín. Le pagué en efectivo, con los pocos billetes que había retirado antes de salir. Cuando me entregó la llave, sentí que empezaba una nueva vida. En la habitación, la cama olía a limpieza y a madera vieja. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire salado del Mediterráneo. Era la primera vez en mucho tiempo que respiraba sin culpa. Esa sensación de paz valía más que cualquier propiedad. Esa noche, mientras me acostaba, el sonido del mar entraba como una melodía suave. En la mesita había una lámpara de cristal que proyectaba reflejos dorados sobre las paredes. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había dejado atrás. No sentí odio, solo un cansancio profundo y una claridad nueva. Me di cuenta de que la vida me estaba enseñando algo. No se puede mendigar amor en una casa donde ya no hay respeto. Dormí con una sonrisa tranquila. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, no tenía miedo. A la mañana siguiente, salí a caminar por el malecón. El cielo estaba limpio, y el sol se reflejaba sobre el mar como si me aplaudiera por haber tomado esa decisión. Compré un café y me senté en una banca a mirar las olas. La gente pasaba sin mirarme, y esa anonimidad me reconfortó. Nadie me debía nada. Nadie esperaba de mí. En ese momento entendí que la libertad se parece mucho a la soledad, pero con un sabor distinto, el de volver a elegirte a ti misma cada día. ¿Y tú? ¿Has tenido que irte de un lugar donde ya no quedaba amor, solo por conservar tu dignidad? Encontré el cuarto por casualidad, al final de una calle estrecha, entre una panadería vieja y una tienda de empeño. La dueña, una mujer de cabello gris y sonrisa amable, me lo mostró sin muchas palabras. Era pequeño, con una cama individual, una lámpara que parpadeaba y una ventana que apenas dejaba pasar la luz. Las paredes olían a humedad y a tiempo detenido, pero algo en ese silencio me abrazó. Pagué el alquiler por adelantado, en efectivo, usando el poco dinero que había retirado de la cuenta antes de irme. No era mucho, pero bastaba para empezar de nuevo. Cerré la puerta detrás de mí y sentí una paz que no recordaba. Esa primera noche apenas dormí. El colchón crujía, la calle era ruidosa y el aire frío se colaba por las rendijas, pero dentro de mí había una calma distinta. Me senté junto a la ventana, mirando las luces lejanas de los coches, y por un momento imaginé a Irene en su casa, rodeada de muebles caros y copas de cristal. Pensé si alguna vez se preguntaría dónde estaba su madre. Tal vez no a esas alturas. El lujo se había vuelto su refugio, su nuevo dios. Yo, en cambio, solo necesitaba un pedazo de pan y una taza de café caliente para sentirme viva. A la mañana siguiente, bajé al mercado. Compré una barra de pan, un poco de queso y una flor amarilla que puse en un vaso como adorno. Quise darle vida al cuarto, hacerlo mío, aunque fuera humilde. Me senté a desayunar mirando la pared vacía. No había ruido, ni risas, ni nadie que me dijera qué debía hacer. Y en ese silencio entendí algo importante. La soledad no siempre es castigo, a veces es el único espacio donde uno puede escucharse sin miedo. Terminé mi café y abrí mi libreta vieja. Escribí una frase: lo que se pierde por amor propio nunca se pierde del todo. Ese mismo día salí a buscar trabajo. Pregunté en una cafetería, en una lavandería y en una tienda de telas. En todas me dijeron que no. La mayoría me miraba con lástima,
como si mi edad fuera una carga. Pero en la cuarta puerta, una modista me sonrió. ¿Sabe coser?, me preguntó. Le conté que de joven había confeccionado uniformes escolares y vestidos de novia. Me dio un pequeño paquete de telas y me dijo: «Tráigame una muestra mañana». Esa noche me quedé cosiendo bajo la luz amarilla de la lámpara. Cada puntada era un recuerdo que se cerraba, un pedazo de mí que se remendaba en silencio. Con los primeros encargos pude comprar hilo de mejor calidad y unas tijeras nuevas. En la esquina había una tienda elegante donde las damas del barrio alto encargaban vestidos de gala. A veces pasaba frente a las vitrinas y miraba los maniquíes vestidos con seda y encaje. No los envidiaba, solo pensaba en cómo el lujo cambia de dueño, pero nunca de forma. Yo, con mis manos cansadas, tejía dignidad, hilo por hilo. En la mesa donde trabajaba había una cajita donde guardaba las monedas que ganaba. No era mucho, pero cada moneda brillaba como una pequeña victoria. Con el tiempo, el cuarto empezó a parecer un hogar. Colgué una cortina nueva, limpié el suelo y coloqué mis fotos en una repisa improvisada. A veces, cuando el cansancio me vencía, me regalaba un baño largo con agua tibia, cerrando los ojos para imaginar que estaba en un spa de lujo, solo que sin nadie para atenderme. Me reía sola. Aprendí que la imaginación también puede ser refugio cuando la realidad es estrecha. Poco a poco, la tristeza se fue volviendo costumbre, pero una costumbre amable, como una visita que uno ya sabe cómo recibir. Una tarde, mientras entregaba un pedido, una clienta rica me pidió que la acompañara a su casa para hacerle unos ajustes. Me sorprendió su tono amable y acepté. Cuando llegué, me encontré frente a una mansión enorme, con columnas de mármol, ventanales altos y un jardín impecable. Entré despacio, admirando los cuadros, los espejos y los aromas. Era otro mundo. La señora me ofreció té en una taza de porcelana fina. «Tus manos tienen arte», me dijo, mirando las costuras. Yo solo respondí: «Y cicatrices». Ella sonrió, sin entender del todo lo que quise decir. Esa noche regresé al cuarto con una mezcla de cansancio y esperanza. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, algo empezaba a moverse a mi favor. Puse mis herramientas sobre la mesa, me serví una sopa caliente y miré la flor amarilla que aún seguía viva. Pensé que, a su manera, resistía igual que yo. Mientras comía, recordé las palabras de la clienta y me di cuenta de que no era un cumplido cualquiera. Era una puerta. Tal vez el destino, que parecía dormido, solo estaba esperando a que yo tuviera el valor de abrirla. Con los días, los encargos crecieron. Empecé a tener clientas fijas que pagaban bien y me recomendaban con sus amigas. Incluso una de ellas me habló de un diseñador famoso que buscaba costureras para su taller. No lo podía creer. Fui a la entrevista con mi vestido más limpio y mis zapatos reparados. El taller era un lugar lleno de telas caras, perfumes suaves y música instrumental. Mientras el diseñador revisaba mi trabajo, yo pensaba en lo lejos que estaba de aquella cocina donde me humillaron. Cuando me ofreció el puesto, no supe si reír o llorar. Solo le di la mano, firme, sin titubeos. Esa noche, al regresar al cuarto, no encendí la lámpara de inmediato. Me quedé en la oscuridad, escuchando el eco de mis propios pasos. Por primera vez, el silencio no me pesó. Era un silencio mío, libre, sin miedo. Me acosté con la sensación de que había recuperado algo que no sabía que se podía recuperar: el respeto por mí misma. Afuera, la ciudad seguía viva, con su ruido y su lujo, pero en mi pequeño cuarto, el olvido se había convertido en un nuevo comienzo. Aquel lunes llegué al taller de costura con el corazón acelerado. El edificio estaba en una calle elegante, de esas donde los autos brillan y los escaparates huelen a dinero. Al entrar, el aroma a perfume francés se mezclaba con el sonido de las máquinas y el roce de las telas. Me dieron una mesa junto a la ventana, con luz natural y vista a la avenida. Tenía frente a mí rollos de seda, cajas de botones y tijeras de acero. No era un trabajo cualquiera, era una oportunidad. Mientras cosía, escuchaba a las otras mujeres hablar de sus familias, de viajes, de cenas en restaurantes caros. Yo no decía mucho. Mi historia era distinta. Pero mis manos hablaban por mí, firmes, pacientes, precisas. La dueña del taller, una mujer elegante llamada Teresa,
Solía observarme en silencio. Una tarde se acercó y me dijo: «Se nota que trabajas con el alma, Dolores». Le sonreí. Me explicó que un cliente importante quería un vestido exclusivo y necesitaba a alguien de confianza para ajustarlo personalmente. Dudé por un momento, pero acepté. Me dio la dirección en una tarjeta blanca con letras doradas. Cuando la leí, sentí un escalofrío. Era la misma mansión donde había ido días antes a entregar un encargo. Aquella casa de mármol, cristal y perfumes dulces. Respiré hondo y pensé: tal vez el destino me estaba poniendo a prueba otra vez. Llegué esa tarde con mi caja de herramientas y el corazón inquieto. La señora me recibió en la entrada, vestida con un traje color marfil y un collar de perlas que brillaba bajo la luz del candelabro. «Pasa, querida», me dijo con una amabilidad que olía a distancia. Me condujo hasta un salón enorme con un piano de cola, cortinas de terciopelo y lámparas de cristal. El piso era tan pulido que reflejaba mi sombra. Me senté a trabajar mientras ella hablaba por teléfono, dando órdenes a alguien sobre transferencias y cuentas bancarias. Sus palabras se me quedaron grabadas. «Dile a Irene que el dinero debe entrar mañana, no quiero demoras». Sentí un golpe en el pecho. «Irene, mi hija». Continué cosiendo en silencio, con los dedos temblorosos. Escuchaba a la mujer caminar detrás de mí, hablando de inversiones, propiedades y herencias. No entendía todo, pero cada palabra sonaba como una advertencia. Cuando colgó, me ofreció una copa de vino blanco y me sonrió. «Tu hija es muy lista», dijo de pronto, sin mirarme. Sentí que el corazón se me detuvo. «¿Mi hija?», pregunté con voz baja. «Sí, Irene. Trabajamos juntas hace años. Me contó que su mamá es modesta, pero muy trabajadora». Su tono era amable, pero sus ojos tenían esa chispa cruel que uno reconoce enseguida. Sonreí con educación, escondiendo la rabia detrás del pudor. Esa noche, al regresar al cuarto, no pude dormir. Me senté en la cama con la copa de vino aún en la garganta. Pensé en cómo el destino se burla de uno, poniéndote frente a las personas que te arrancaron el alma, pero vestidas de cortesía. Me dolía imaginar a Irene hablando de mí como si fuera una historia vergonzosa. ¿Qué tanto habría contado? ¿Habría dicho que la mantenía, que me daba techo? Tal vez sí. En su mundo de apariencias, la verdad estorba. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el reflejo de la lámpara en la ventana. Ese brillo frío me recordó las lágrimas que no dejé caer. Pasaron los días y los encargos aumentaron. La señora me pedía cada vez más trabajos, y aunque su voz era amable, su forma de mirar siempre me hacía sentir observada. A veces me preguntaba cosas sobre mi familia, sobre mi pasado, como si buscara algo más que costura. Yo respondía poco, lo necesario. Una tarde, al entregarle un vestido, noté una carpeta abierta sobre la mesa. Alcancé a ver mi nombre en una hoja. No pude leer más, pero sentí que el estómago se me apretaba. Era como si el pasado me hubiera alcanzado sin tocar la puerta. Sabía que detrás de esa elegancia había secretos que olían a traición. Decidí actuar con prudencia. Fui al banco al día siguiente y pedí revisar mis cuentas. La empleada, una chica joven con una sonrisa tensa, me pidió mi identificación y tecleó en la computadora. Luego me miró con sorpresa. «Señora, hubo un movimiento reciente en su cuenta conjunta, una transferencia importante». No quise escuchar más. Le pedí que la cancelara de inmediato, pero era tarde. El dinero ya no estaba. Salí del banco temblando. En la acera, el ruido de los coches me pareció lejano. El sol me golpeaba la cara, pero por dentro todo era frío. No sabía si llorar o gritar. Lo único que entendí fue que mi hija seguía usando mi nombre para ganar lo que yo había perdido. Esa tarde regresé al taller, fingiendo normalidad. Nadie notó mi desesperación. Cosí sin parar, con el hilo tensado al máximo, como si pudiera coser también mis heridas. Teresa me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Cuando terminé la jornada, me ofreció llevarme en su coche. Acepté. Durante el trayecto, me habló de una amiga suya que trabajaba con abogados especializados en fraudes familiares. No era casualidad.
Sentí que el universo me estaba tendiendo una mano disfrazada de coincidencia. Le pedí el contacto y lo anoté en mi libreta con manos temblorosas. Esa noche, de vuelta en el cuarto, me senté frente al espejo. El reflejo me mostró una mujer distinta, cansada, pero más fuerte. No era la madre humillada de semanas atrás. Era alguien que, pese a todo, había sobrevivido. Saqué los papeles de mi bolso, los extendí sobre la cama y los observé con detenimiento. La escritura de la panadería seguía a mi nombre. Por primera vez en meses, sentí un poder real. No era dinero ni lujo, era algo más grande, justicia. Y supe que la próxima vez que alguien intentara usar mi nombre, lo haría pagando el precio que merecía. Apagué la luz y me quedé en silencio, escuchando el ruido lejano de los autos y el viento contra la ventana. En el aire había algo nuevo, una mezcla de miedo y determinación. Cerré los ojos y respiré despacio. La vida me había quitado mucho, pero no mi dignidad. Y si algo aprendí de las mentiras, fue esto: cuando todo parece brillar demasiado, siempre hay una sombra detrás. Él sobrellegó una mañana cualquiera, deslizado bajo la puerta de mi cuarto. Era blanco, sin remitente, con mi nombre escrito en tinta azul. Al principio pensé que era un recibo o una carta del taller, pero al abrirlo, el aire se me fue del cuerpo. Era una notificación del banco. Movimiento irregular en su cuenta conjunta. Leí esa frase una y otra vez, como si las letras se burlaran de mí. El corazón me golpeaba fuerte, tan fuerte que tuve que sentarme. No quería creerlo, pero lo supe en ese instante. Irene había vaciado la cuenta. Todo lo que había ahorrado en años de trabajo, en silencio, en sacrificios, había desaparecido. Me quedé largo rato mirando el papel, con las manos frías. Pensé en los días en que guardaba monedas en un frasco, en las madrugadas amasando pan para pagarle la escuela, en los inviernos sin calefacción para que ella tuviera abrigo. Todo ese esfuerzo convertido en números que ahora no existían. Me levanté despacio, caminé hasta la pequeña mesa donde tenía mi taza de café y la empujé sin querer. El líquido se derramó, manchando el sobre. Fue como una señal. Lo que dolía ya estaba hecho. No había marcha atrás. Respiré hondo y me dije en voz baja: «Está bien, Dolores, ya no tienes nada que perder». Decidí ir personalmente al banco. Caminé bajo el sol, con los papeles en la mano, sintiendo que cada paso era una mezcla de miedo y rabia. El edificio relucía con sus puertas de cristal y su aire acondicionado que olía a perfume caro. La empleada del mostrador me reconoció y me ofreció asiento. Le expliqué lo ocurrido y revisó mi expediente con una sonrisa profesional. «Sí, señora, la transferencia fue autorizada con firma digital». Me mostró la pantalla. Mi nombre brillaba junto al de Irene. Me temblaron las piernas. «Eso no lo hice yo», dije apenas, pero ella solo encogió los hombros. Salí de ahí sintiéndome pequeña, insignificante, como si el lujo del lugar me recordara que el poder nunca está de nuestro lado. Regresé al taller con el alma en un hilo. Intenté concentrarme, pero las agujas se me caían de las manos. Teresa, mi jefa, notó mi estado y me llamó a su oficina. «Te ves pálida, ¿te sientes bien?» No supe mentir. Le conté lo básico, sin dar nombres. Me escuchó en silencio, luego dijo algo que me cambió el rumbo. «Conozco a alguien que puede ayudarte. Un abogado. Especialista en fraudes familiares». Anotó un número en una tarjeta y me la entregó. «Dile que vas de mi parte». Sentí un nudo en la garganta. La vida, a veces, te pone un ángel disfrazado de empleadora exigente. Guardé la tarjeta en mi bolso, temblando. Esa tarde no regresé al cuarto. Caminé por la ciudad hasta que las luces empezaron a encenderse. Pasé frente a vitrinas con joyas, perfumes y bolsos de diseñador. Todo brillaba, todo parecía perfecto. Pensé en Irene, en cómo se había acostumbrado a ese brillo falso. Imaginé su casa, sus cenas con copas de cristal, sus conversaciones sobre inversiones y viajes. Tal vez nunca entendería que la verdadera riqueza era otra, la que se construye con amor, no con transferencias. Comprendí que el dinero se recupera, pero la confianza no. Me detuve en una esquina y observé mi reflejo en un escaparate. No era la misma mujer.
Algo en mí había cambiado para siempre. Esa noche, al llegar al cuarto, el cansancio me pesaba en los huesos. Me serví un poco de sopa y me senté en la cama con la carta del banco frente a mí. La miré largo rato, como quien observa una herida abierta. Pensé en romperla, en tirarla al cesto, pero la doblé y la guardé con mis documentos. Las pruebas también son memoria. Me recosté y cerré los ojos. La oscuridad del cuarto era amable, casi maternal. Por primera vez no lloré. No quería gastarme en lágrimas, quería gastar mi fuerza en justicia. Tal vez no tenía dinero, pero aún tenía voz, y había aprendido que cuando una mujer decide hablar, nadie puede silenciarla. A la mañana siguiente llamé al abogado. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. Llegué puntual, con mis papeles en una carpeta gastada. El despacho olía a cuero y madera, con cuadros de diplomas colgados en la pared. El hombre me recibió con una sonrisa amable y una mirada firme. Cuénteme todo desde el principio. Y hablé. Le conté de Irene, de la casa, de la cuenta conjunta, de la suegra, de la humillación. No omití nada. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas. Al final, me dijo algo que me hizo temblar. Tiene un caso sólido, señora. Esto fue abuso de confianza. Y la ley también protege a las madres. Salí del despacho con una mezcla de miedo y esperanza. El aire de la calle me pareció más limpio. Sentí que mis pasos sonaban distintos, más seguros. Me detuve frente a una cafetería y pedí un pan dulce y un espresso. Mientras comía, pensé en todo lo que me había costado llegar a ese punto. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Justicia y respeto. Dos palabras que pesan, pero que también sanan. Saqué la tarjeta del abogado y la guardé en mi bolso, al lado del rosario que siempre llevo conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no me asustaba. Al volver al cuarto, la noche estaba fría. Encendí la lámpara y saqué mi libreta. Escribí una frase: hay heridas que no se cierran con dinero, sino con verdad. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. La calle estaba vacía, pero dentro de mí algo empezaba a brillar. Tal vez era esperanza, tal vez era coraje. Sea lo que fuera, ya no pensaba rendirme. El día después de ver al abogado amaneció nublado, y el cielo parecía compartir mi cansancio. Me miré en el espejo del baño del hotel donde trabajaba por horas limpiando habitaciones y doblando sábanas. El reflejo me sorprendió. Mis ojos ya no eran los mismos. Había cansancio, sí, pero también una calma distinta, una luz que no recordaba tener. Me toqué la cara con los dedos arrugados, como si intentara reconocerme. No era la mujer derrotada que se fue de casa con una maleta vieja, era otra, una que había aprendido a mantenerse de pie, aunque el suelo se moviera. Suspiré y me serví un café en un vaso de plástico. El sabor era amargo, pero real. Y lo real, supe, siempre cura. Esa mañana tenía que entregar un uniforme recién cosido en el taller. Me puse mi mejor blusa, la más limpia, y un abrigo que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que, con un poco de perfume, parecía caro. Caminé por las calles con la frente en alto. El aire olía a pan recién hecho, y por primera vez en mucho tiempo, ese olor no me dolió. Al pasar frente a una joyería, vi mi reflejo en el cristal. Me detuve. Entre los collares y relojes de oro, mi imagen parecía fuera de lugar, pero no indigna. Me sonreí. Ya no necesitaba adornos para sentirme valiosa. Cada arruga en mi rostro era una historia que me pertenecía. En el taller, Teresa me esperaba con una sonrisa más cálida que de costumbre. El abogado me llamó, dijo, me pidió algunos documentos y te va a contactar pronto. Todo va bien, Dolores. Asentí con gratitud. No dije mucho, pero por dentro algo se alivió. Me puse a coser sin pausa, concentrada en cada detalle. Cada hilo, cada puntada, era una forma de sanar. Cuando terminé la jornada, Teresa me dio un sobre con mi pago. Te lo ganaste con dignidad, me dijo. Guardé el dinero en mi bolso de cuero gastado. No era una fortuna, pero ese salario era limpio, ganado con esfuerzo, no con lástima ni apariencias. Al salir del taller, decidí darme un gusto pequeño.
Entré a una cafetería elegante, con mesas de mármol y lámparas de cristal. Pedí un café con leche y un pastel de almendras. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Mujeres con bolsos de diseñador, hombres hablando de negocios y transferencias, jóvenes riendo sin mirar a nadie. Nadie me conocía, y eso me dio paz. En esa soledad anónima, descubrí que la libertad también puede ser un lujo. No uno que se compra con dinero, sino con la decisión de no depender de nadie. Levanté la taza y brindé conmigo misma, en silencio. Por la tarde, regresé al hotel y me encerré en mi cuarto. Saqué del cajón la carpeta con los documentos de la panadería y los extendí sobre la cama. Los observé con una mezcla de nostalgia y fuerza. Ese papel, con mi firma en tinta seca, era mi última raíz. El abogado tenía razón, seguía siendo legalmente mía. Si quieren quitártelo, tendrán que mirar tus ojos primero, me había dicho. Esa frase se me quedó grabada. Cerré la carpeta, la abracé contra el pecho y lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Lloré por todo lo que había perdido y por lo poco que aún me quedaba, porque ese poco era suficiente. Las noches en el hotel eran ruidosas. A veces escuchaba huéspedes discutir en los pasillos o parejas riendo en las suites. Pero ya no me molestaba. Encendía mi lámpara pequeña y leía fragmentos de un libro viejo que había encontrado en la basura. La fuerza no siempre grita, a veces solo respira. Me gustaba esa frase. Me recordaba que la vida no me debía nada, pero aún me regalaba amaneceres. A veces, mientras me cepillaba el cabello, me quedaba mirando el reflejo en el espejo redondo. Me hablaba sin voz, como quien se reencuentra con una amiga perdida. Lo lograste, Dolores, me decía. Estás viva. Y eso ya es ganancia. Un sábado por la mañana, al llegar al taller, Teresa me entregó un sobre. Es del abogado, dijo. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una notificación. El caso estaba en marcha. Irene había sido citada a declarar. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de vértigo. Todo lo que había callado estaba a punto de salir a la luz. ¿Estás lista?, me preguntó Teresa. Más que nunca, respondí. Salí del taller y caminé por la avenida, dejando que el viento despeinara mi cabello. Ya no era la madre que pedía perdón por existir. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Era la mujer que exigía respeto sin levantar la voz. Esa tarde, me detuve frente a una tienda de perfumes. Entré solo por curiosidad. Probé uno de aroma suave, con notas de vainilla y almizcle. Lo rocié en mi muñeca y sonreí. Olía a pasado y a promesa. Me permití un pequeño lujo, lo compré. No por vanidad, sino como símbolo. Quería oler bien para mí, no para nadie más. Caminé de regreso al hotel con el frasco en el bolso, sintiendo que cada paso me acercaba a la vida que merecía. En el pasillo, al pasar frente a un espejo grande, me detuve. Me miré fijo y dije en voz baja: no eres menos por lo que perdiste, eres más por lo que resististe. Esa noche me dormí tarde, pensando en el juicio que se acercaba. No tenía miedo, pero sí una nostalgia profunda. Pensé en Irene, en la niña que fui, en la mujer que soy ahora. El pasado se sentía como una sombra que todavía quería alcanzarme, pero yo ya no le temía. Había aprendido a caminar con mis sombras al lado, no detrás. Afuera, la ciudad dormía, y yo cerré los ojos con una sonrisa serena. El reflejo del espejo seguía allí, como una promesa de que nunca más volvería a perderme a mí misma. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y reconociste la fuerza que nadie más ve en ti? El día de la audiencia amaneció con una luz gris que parecía presagio. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir. Pasé largo rato frente al espejo, alisando con las manos mi cabello canoso, tratando de calmar el temblor en mis dedos. Me puse mi vestido azul marino,
el mismo que había guardado para ocasiones importantes, y mis zapatos negros, limpios pero gastados. Tomé un café rápido, casi sin sabor, y me persigné frente a la ventana. El reflejo del cielo me recordó que no estaba sola. Cada lágrima que había tragado me acompañaría ese día como escudo. «Hazlo por ti», me dije en voz baja. Y por primera vez, obedecí mis propias palabras. El abogado me esperaba en la entrada del tribunal. Vestía un traje oscuro y llevaba una carpeta gruesa en la mano. «Confía en mí», me dijo con voz tranquila. Asentí. Entramos al edificio, donde todo olía a papel, a madera pulida y a justicia demorada. Las paredes estaban cubiertas de retratos y relojes que marcaban el tiempo con un tic-tac que se me metía en la cabeza. Nos sentamos en la sala, rodeados de desconocidos. Cuando escuché mi nombre en voz alta, sentí que el corazón me latía en las sienes. Era extraño oírlo ahí, en boca de un juez, como si me devolvieran una identidad que otros quisieron borrar. Cuando Irene entró, el aire cambió. Venía vestida con elegancia, un traje claro, tacones altos, el cabello perfectamente arreglado. Me dolió verla así, impecable por fuera, vacía por dentro. Nuestros ojos se cruzaron, y ella bajó la mirada. La suegra no apareció, supongo que el peso de la vergüenza la mantuvo lejos. Me concentré en las palabras del juez, en las pruebas que mi abogado presentaba, copias de documentos, transferencias, firmas digitales. Todo estaba ahí, cada traición en blanco y negro. Yo permanecía en silencio, las manos entrelazadas sobre las rodillas, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies, pero sin perder la calma. El abogado de Irene intentó justificarla. Dijo que había malentendidos familiares, que las decisiones financieras se tomaron por acuerdo mutuo. Escuché cada mentira sin pestañear. No necesitaba gritar, el tiempo ya hablaba por mí. Cuando llegó mi turno de hablar, el juez me pidió que contara mi versión. Me puse de pie, respiré hondo y hablé despacio. Conté cómo mi hija me pidió abrir una cuenta conjunta, cómo confié, cómo firmé sin leer porque el amor me parecía más fuerte que cualquier documento. La voz me temblaba, pero no se quebró. Miré a Irene, y en su rostro vi el reflejo de mi pasado, la niña que crié, la mujer que ya no reconocía. En un momento, el juez me pidió que me sentara. Yo obedecí, y el silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaban los pasos de los guardias afuera. Luego, el abogado presentó las pruebas finales, una grabación donde Irene admitía haber hecho las transferencias. El murmullo de la sala me erizó la piel. Ella se cubrió el rostro con las manos, como si por fin comprendiera el daño. El juez pidió silencio. Me di cuenta de que ese era mi momento, no de venganza, sino de cierre. La justicia no me devolvería el dinero, pero me regresaba algo más grande, mi respeto. El juez leyó el veredicto. Su voz era firme, sin pausas. El inmueble de la panadería queda a nombre de la señora Dolores Herrera García. Se ordena una indemnización por daño moral y el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de la señora Irene. Escuché esas palabras como si fueran música lejana. No aplaudí, no lloré, no moví un músculo. Solo respiré. Por dentro, algo se acomodó. No era felicidad, era paz. Esa paz que llega cuando el alma se limpia de tanto peso. Cerré los ojos y pensé en todas las veces que soporté humillaciones en silencio. Todo valía la pena por ese instante. Al salir del tribunal, la luz del mediodía me cegó por un momento. El abogado me felicitó, pero yo apenas lo escuché. Caminé despacio por las escaleras, sintiendo el suelo bajo mis pies, firme, real. Afuera, el bullicio de la ciudad sonaba distinto. Me detuve frente a una cafetería y pedí un té. Al tomar el primer sorbo, el sabor me pareció dulce, como si la vida me regalara una tregua. Observé a la gente pasar, los coches de lujo, los hombres con trajes caros, las mujeres con bolsos de diseñador. Y me di cuenta de que el verdadero poder no estaba ahí. Estaba en la serenidad de saber que uno actuó con verdad. Esa tarde, Irene me llamó. Su voz era temblorosa. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?» Cerré los ojos antes de responder. «Porque ya lo habías hecho tú primero». Silencio. Sentí que respiraba del otro lado, buscando palabras que no encontraba.
Yo solo quería ayudarte, dijo, mintiendo todavía. No, hija. Querías ayudar a tu orgullo. Colgué antes de llorar. No por rencor, sino porque ya no quedaban más lágrimas que valieran la pena. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. Era extraño sentir tanta calma después de tanta tormenta. Regresé al hotel al caer la noche. Abrí la ventana y dejé que el viento entrara. La ciudad brillaba con luces de neón y reflejos de cristal. En el espejo, mi rostro tenía una expresión nueva, cansancio y orgullo mezclados. Saqué del bolso el documento que confirmaba la devolución de la panadería y lo puse sobre la mesa. No era solo un papel. Era la prueba de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra camino. Encendí una vela y la dejé junto al documento. No recé. Solo agradecí en silencio. Mientras me acostaba, el viento movió la cortina y la vela parpadeó. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en años, dormí sin miedo. El juicio había terminado, pero mi historia no. Quedaban cicatrices, sí, pero también fuerza. La justicia no me devolvió a mi hija, pero me devolvió a mí misma. Y eso, al final, fue suficiente. Los días después del juicio fueron extraños. No había celebración, ni flores, ni abrazos. Solo un silencio distinto, limpio, como cuando termina una tormenta. Caminaba por las calles con la sensación de flotar entre dos mundos, el pasado que se desmoronaba y el presente que apenas aprendía a sostenerme. A veces pensaba en Irene, en cómo recibiría el golpe. No con rabia, sino con una tristeza serena. Cuando el abogado me entregó los documentos finales, los guardé en una carpeta azul y los llevé a mi cuarto. Los puse sobre la cama y me quedé mirándolos largo rato. Eran solo papeles, pero tenían el peso de mi historia completa. A las pocas semanas, empezaron a llegar rumores. En el taller, las clientas murmuraban cosas que se me clavaban como alfileres. Dicen que la hija de doña Dolores perdió su casa, que le congelaron las cuentas. Fingía no escuchar, pero por dentro algo se movía. No era placer, era justicia. La vida no siempre devuelve lo que uno espera, pero a veces equilibra las balanzas de formas silenciosas. Una tarde, mientras cosía un vestido de encaje, Teresa se me acercó con una sonrisa discreta. Parece que el oro también se oxida, ¿verdad? Solo asentí. Había aprendido que las victorias verdaderas no necesitan ruido. Poco después me enteré de que la suegra de Irene había enfermado. Nadie lo dijo abiertamente, pero en el pueblo todos lo sabían. La mansión que antes rebosaba de lujos se había quedado vacía. Las luces se apagaban temprano, las flores del jardín se marchitaban. Irene intentó llamarme varias veces, pero no contesté. No por orgullo, sino porque necesitaba espacio para sanar. Había pasado demasiado tiempo escuchando su voz sin sentir amor. Quería aprender a escucharme a mí misma. Una noche, mirando el mar desde mi ventana, pensé que la soledad era mi nueva compañía, y por primera vez, no me asustó. Un día, el abogado me llamó para entregarme el cheque de la indemnización. Cuando lo tuve en mis manos, no sentí emoción. Era una cantidad considerable, pero no representaba riqueza. Representaba dignidad. Caminé al banco y lo deposité en una cuenta nueva, solo a mi nombre. Mientras firmaba los papeles, sentí que cerraba un ciclo. Esa firma, sencilla y firme, era la respuesta a todos los silencios. La empleada me sonrió, y yo devolví el gesto. No todos los finales necesitan aplausos, algunos solo necesitan justicia. Esa tarde, me regalé un paseo por el malecón. Compré un helado y me senté frente al mar, viendo el sol caer. A mi alrededor, la gente reía, los niños corrían, y la vida seguía, ajena a mis batallas. Pensé en cómo el lujo, los títulos y el dinero pueden desaparecer en un instante, pero lo que uno construye con verdad nunca se pierde. En el reflejo de la vitrina de una joyería, me vi diferente. No más encorvada por la culpa, sino erguida por la calma. Me prometí no volver a explicar mis decisiones a nadie. A veces el perdón empieza cuando uno deja de justificarse. Pasaron las semanas, y el abogado me informó que Irene había intentado apelar el caso, pero el juez lo rechazó. No sentí rencor.
Ya no quedaba nada que reclamar. A veces me preguntaba si el dolor de ella sería tan grande como el mío, pero comprendí que eso ya no era mi problema. La vida nos enseña que cada quien cosecha lo que siembra, aunque tarde en florecer. En el fondo, deseaba que entendiera que la justicia no siempre castiga, también enseña. Quizás algún día, cuando el orgullo se le agote, vea lo que destruyó y lo que podría haber tenido. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché un golpecito en la puerta. Al abrir, me encontré con una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra. «Mamá, necesito verte». Me quedé un momento quieta, con el sobre en las manos. No sentí rabia ni emoción, solo un vacío tranquilo. La guardé sin abrirla. No era el momento. Tal vez más adelante, cuando el corazón se ablandara, podría leerla. Por ahora, prefería quedarme con la paz que tanto me costó. Cerré la puerta, serví el café y sonreí. No todos los llamados merecen respuesta inmediata. Los días siguientes fueron lentos, casi dulces. Retomé mi rutina en el taller, paseaba por la playa después del trabajo y los domingos visitaba una librería pequeña donde me recibían con cariño. La gente me saludaba con respeto y aunque a veces sentía la nostalgia de lo perdido, aprendí a disfrutar lo presente. La panadería estaba nuevamente a mi nombre, pero no tenía prisa por abrirla. Quería esperar el momento justo. Todo en la vida tiene su hora, y la mía recién comenzaba. Mirar atrás ya no dolía. Dolía más pensar en cuántas veces aguanté sin creer en mí. Una tarde, Teresa me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante elegante, con mesas de mármol y velas encendidas. Pedimos vino blanco, y mientras brindábamos, me dijo: «¿Sabes, Dolores? Hay caídas que son necesarias para ver desde donde nunca debimos bajar». Reí con suavidad. El vino sabía a renacimiento. Entendí que el oro, cuando se derrite, revela su verdadero valor. No en brillo, sino en resistencia. Salimos del lugar con la brisa del mar golpeando el rostro, y pensé que, después de tanto, la vida por fin me sonreía sin sarcasmo. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela y abrí la ventana. Afuera, el viento traía olor a lluvia y a tierra mojada. En la mesa, los documentos de la panadería seguían donde los dejé, esperando mi decisión. Me senté, los miré y supe que pronto volvería a hornear pan, pero esta vez no para otros, sino para mí. Cerré los ojos y susurré una oración breve, sin palabras, solo gratitud. La caída había terminado. Y desde el suelo, aprendí que algunas derrotas son la forma más pura de empezar de nuevo. El timbre sonó una tarde tranquila, cuando el aroma del pan recién horneado llenaba mi casa junto al mar. No esperaba a nadie. Me limpié las manos con el delantal y fui hasta la puerta. Al abrirla, la vi. Irene estaba ahí, parada, con el cabello desordenado, los ojos hinchados y un abrigo que parecía demasiado caro para su estado de ánimo. Por un momento, no supe si era real. Mis labios quisieron decir su nombre, pero se quedaron quietos. Ella dio un paso al frente y susurró: «Mamá». Esa palabra, tan simple, se sintió como una caricia y una herida al mismo tiempo. No la invité de inmediato. Me quedé observándola, intentando reconocer en esa mujer a la niña que alguna vez me abrazaba al despertar. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Caminó despacio por la sala, mirando los cuadros, las flores, los manteles bordados por mis manos. «Todo está tan bonito», murmuró. Había un temblor en su voz, una nostalgia que intentaba esconder detrás del maquillaje corrido. Le ofrecí café, el mismo que solía preparar cuando vivíamos juntas. Sirví 2 tazas y el silencio se sentó con nosotras. Afuera, el mar rugía suave, como si también escuchara. Irene jugueteaba con la cucharita, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Perdóname», dijo de pronto. No supe lo que hacía. No respondí. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas, buscando dónde caer. La miré en silencio, sin rabia. Ya no quedaba espacio para el odio. «No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que lo perdí todo», continuó. Me dolió escucharla, pero también me aliviaba saber que, al menos, la vida le había enseñado lo que yo no pude. Me incliné y dije despacio: «El amor no se pide, hija.
Se cuida antes de perderlo. Ella rompió a llorar. Tapó su rostro con las manos, y su llanto era tan verdadero que me conmovió. Por un momento, sentí el impulso de abrazarla, pero me contuve. A veces el perdón necesita distancia para no volverse debilidad. He pasado noches sin dormir, mamá, recordando tu cara cuando te dije aquello de la mesa. Tragué saliva. No quería revivirlo, pero esas palabras seguían siendo una espina que nunca terminé de sacar. Ya no me mires así, susurró entre sollozos. No soy la misma. Yo tampoco, le respondí. Y lo dije sin tristeza. Era verdad. Cuando se calmó, caminó hasta la ventana y observó el mar. Pensé que estaría más vacía sin ti, confesó. Pero el silencio de la casa es insoportable. Me acerqué un poco, lo suficiente para sentir su perfume mezclado con sal. El silencio enseña lo que el ruido esconde, le dije. Me miró con una mezcla de admiración y culpa. ¿Tú podrías volver a quererme?, preguntó. Esa pregunta se quedó suspendida entre nosotras. No supe qué responder. El perdón, comprendí, no siempre llega con palabras, sino con tiempo. Le ofrecí pan caliente y un poco de mantequilla. Comimos despacio, sin hablar. Afuera, el cielo empezaba a nublarse y el sonido de las olas se volvió más fuerte. «Puedo volver a verte», dijo antes de irse. «Cuando estés lista para hacerlo con amor, no con culpa», respondí. Se quedó quieta unos segundos, asintió y se marchó sin mirar atrás. Cerré la puerta despacio, apoyando la frente sobre la madera. No lloré. Solo respiré, dejando que el eco de sus pasos se mezclara con el ruido del mar. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, con una manta sobre los hombros, observando las luces del puerto a lo lejos. Pensé en lo extraño que es el amor de una madre. Puede romperse 1000 veces y aún así encontrar espacio para volver a empezar. Saqué una libreta y escribí: «El perdón no borra, transforma». Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Afuera, la lluvia empezó a caer suave. Y comprendí que, aunque ella aún no lo sabía, ya estaba perdonada. Pasaron varios días antes de volver a saber de Irene. Yo seguía con mi rutina. El olor del pan, la música baja por las mañanas, los paseos por la playa al atardecer. Pero dentro de mí había un peso que no se iba. No era tristeza, era algo más profundo. El perdón no llega con un gesto, se arrastra, se piensa, se pelea. A veces, mientras amasaba la harina, me sorprendía imaginando su rostro, preguntándome si estaría comiendo, si dormiría bien. No lo hacía por lástima, sino porque el amor, por más herido que esté, no desaparece. Se queda, mudo, observando desde un rincón del alma. Una tarde, el cartero dejó una caja pequeña en mi puerta. Al abrirla, encontré un pañuelo bordado con mis iniciales y una nota escrita con tinta corrida. «Te extraño, mamá. Este era tuyo». Era el pañuelo que solía guardar en mi bolso cuando salíamos juntas al mercado, el mismo con el que le secaba las lágrimas de niña. Lo sostuve entre mis dedos y sentí el temblor del pasado mezclado con la ternura. Me senté en la silla de madera, observando el mar a través de la ventana. No lloré, pero una parte de mí se ablandó. A veces el arrepentimiento llega tarde, pero llega. Decidí escribirle una carta. No para reprochar, sino para liberar. Le conté que aún recordaba su risa de niña, que el amor de una madre no se mide por los errores de un hijo, y que la vida, a pesar de todo, siempre da segundas oportunidades. No sabía si la enviaría o no, pero necesitaba escribirla. Cuando terminé, doblé el papel con cuidado y lo guardé en el cajón. No hacía falta que ella la leyera, bastaba con que yo la hubiera escrito. Cerré los ojos y respiré hondo. El perdón, entendí, no es algo que das, es algo que te quitas de encima para volver a caminar. Esa noche, soñé con ella. Caminábamos por el viejo jardín de nuestra casa, entre flores y risas. En el sueño no había reproches ni heridas, solo la sensación cálida de estar juntas. Al despertar, el sol entraba por la ventana y el olor del café recién hecho llenaba el aire. Por primera vez en años, el día no pesaba tanto. Tal vez porque, sin darme cuenta, había dejado de esperar que ella cambiara. Perdonarla no significaba justificarla,
significaba soltar el pasado antes de que terminara de romperme. Poco después, decidí visitar la panadería que había recuperado. El local estaba polvoriento, con las paredes descascaradas, pero todavía olía a harina y a promesa. Encendí el horno, aunque solo fuera para escuchar el crujido del gas encendiéndose. El sonido me recordó que aún tenía fuego dentro. Mientras limpiaba las mesas, pensé en todo lo que había pasado, la humillación, la pérdida, la justicia. Cada herida me había traído hasta ahí, hasta ese lugar donde la vida me esperaba, simple y sincera. El perdón me había devuelto la fuerza que el rencor me robaba. Al anochecer, me senté frente al mar con una taza de té y el pañuelo en el regazo. El cielo estaba encendido de naranja y violeta. Recordé las palabras de mi madre: hija, el orgullo es pesado, pero el perdón también. La diferencia es que uno te encadena y el otro te deja andar. Sonreí, comprendiendo su sabiduría tardía. Miré las olas romperse y sentí que algo en mí se acomodaba, como si mi corazón por fin encontrara su sitio. No sabía si Irene volvería, pero, si lo hacía, yo ya no sería la misma mujer que un día lloró en la cocina. Esa noche, antes de dormir, dejé el pañuelo sobre la mesita y apagué la lámpara. En la oscuridad, escuché el viento y el mar mezclándose como un suspiro. Cerré los ojos y agradecí en silencio. El perdón seguía pesando, sí, pero era un peso amable, uno que me mantenía firme. Aprendí que la paz no llega cuando todo está bien, sino cuando uno deja de esperar que los demás cambien para poder vivir. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que no pidió perdón, solo para poder dormir en paz contigo misma? Volver a mi pueblo fue como abrir un libro antiguo. El olor a tierra mojada, los árboles viejos, las calles empedradas que crujían bajo los pasos. Tomé el primer autobús de la mañana, con una maleta pequeña y un corazón lleno de recuerdos. A medida que el paisaje cambiaba, sentí que algo en mí se iba ablandando. Las montañas parecían observarme, cómplices, como si supieran de mis heridas. Al llegar, el aire era más puro, más lento. Bajé del autobús y respiré hondo. El viento olía a pan recién hecho, a infancia, a esos días en que todo era simple y el amor no dolía. Caminé hasta la plaza central. Los mismos bancos de hierro, la fuente que seguía cantando su agua, los niños corriendo con uniformes escolares. Todo estaba igual y, sin embargo, distinto. Me senté un momento bajo la sombra de un árbol y cerré los ojos. Escuché las campanas de la iglesia y recordé las tardes en que venía con Irene a comprar helado después de misa. Pensé en lo lejos que habíamos llegado de esa dulzura, en cómo el tiempo nos cambia sin pedir permiso. Saqué de mi bolso el pañuelo que me envió y lo apreté en las manos. A veces, regresar también duele, pero cura de otro modo. La panadería del pueblo seguía ahí, aunque con otra fachada. Me detuve frente al escaparate, observando a la gente entrar y salir. El olor era idéntico al de mis recuerdos, mezcla de azúcar, mantequilla y calor. Me atreví a entrar. La dueña, una mujer joven, me reconoció enseguida. Usted es doña Dolores, ¿verdad? Mi madre trabajó con usted hace años. Sonreí, sorprendida. Me ofreció un panecillo recién horneado. Por favor, es un honor. Lo probé y me supo a pasado y esperanza. En ese instante comprendí que la vida sigue su curso, y que lo que uno construye con amor nunca desaparece del todo. Después de recorrer las calles, llegué al cementerio. No iba por tristeza, sino por gratitud. Llevaba flores frescas y las puse sobre la tumba de mis padres. Me arrodillé, toqué la piedra fría y hablé en voz baja. Les conté que todo lo que me quitaron me había devuelto algo más grande, la fortaleza. Les hablé de Irene, del perdón, de mi casa junto al mar. Sentí una calma profunda. El silencio del lugar no era vacío, era compañía. Me levanté y sonreí. Por fin, el pasado ya no me dolía. Solo quedaba cariño por lo vivido. Al salir del cementerio, me crucé con gente conocida. Algunos me abrazaron, otros se quedaron mirándome con curiosidad. Doña Dolores, qué gusto verla de vuelta. Qué valiente, mujer. Las palabras me rodeaban como una brisa cálida. Caminé hasta una cafetería del centro y pedí un café con leche. La mesera me sirvió con una sonrisa.
Mientras bebía, miré por la ventana y pensé que tal vez uno no regresa a los lugares, sino a las versiones de sí mismo que dejó ahí. Me sentí ligera, como si cada paso borrara una cicatriz vieja. Por la tarde, me hospedé en un pequeño hotel familiar. La habitación era sencilla, con cortinas claras y una cama grande. Abrí las ventanas y dejé que el aire del pueblo entrara. En la mesa había una jarra con flores silvestres y una Biblia abierta. Toqué sus páginas sin leerlas. No necesitaba palabras sagradas para sentirme bendecida. El sonido de los grillos al caer la noche me recordó a los veranos de juventud. Encendí la lámpara, saqué mi libreta y escribí: a veces se gana volviendo, no para quedarse, sino para agradecer. Al día siguiente, antes de regresar al mar, pasé por la iglesia del pueblo. Encendí una vela y me quedé mirando la llama. Pensé en Irene, en cómo todo lo vivido había sido una lección disfrazada de pérdida. En la vida, comprendí, no hay destino cruel cuando uno aprende a no rendirse. Salí despacio, con una sonrisa serena. Afuera, el cielo estaba despejado y las campanas repicaban con fuerza. Tal vez era la vida diciendo que el ciclo había cerrado. Caminé hacia la terminal sin prisa. Ya no huía, solo me despedía. En el autobús, me acomodé junto a la ventana. El paisaje pasaba lento, dorado por el sol. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en el cristal. Me sentía en paz. Llevaba conmigo una maleta pequeña, un corazón más grande y la certeza de haber hecho las paces con mi historia. Cuando el bus arrancó, el pueblo se fue quedando atrás, pero algo de mí se quedó entre sus calles, como una flor nueva brotando entre el polvo del ayer. Cuando volví a casa, el mar me recibió con un cielo limpio y una brisa cálida. Dejé la maleta junto a la puerta y encendí la radio. Una canción antigua sonaba, de esas que hablaban de despedidas con ternura. La casa olía a pan y a jazmín, y por un momento sentí que todo estaba en su sitio. Caminé hasta el comedor y vi la mesa con sus 4 sillas. La mía, la que un día me negaron, seguía vacía. Me quedé observándola, recordando aquella frase que me rompió el alma: tu lugar ya no es tuyo. Y sonreí, porque ahora lo era más que nunca. Esa tarde, mientras el sol caía, decidí preparar una cena sencilla. Horneé pan, corté unas frutas, serví café. Coloqué los platos sobre el mantel blanco, como si esperara invitados. No esperaba a nadie, pero la costumbre del amor es difícil de apagar. Miré la silla vacía frente a mí y no sentí tristeza, sino gratitud. Esa silla representaba todo lo que soporté, todo lo que recuperé. Era el símbolo de una batalla silenciosa que por fin había terminado. Encendí una vela y brindé conmigo misma. A veces, la soledad también es una forma de compañía. Más tarde, alguien tocó la puerta. Era Irene. Esta vez no venía llorando ni pidiendo perdón. Llevaba una caja con pan y una expresión serena. Pasé por la panadería, pensé que te gustaría. Me quedé quieta, sorprendida. Pasa, le dije con voz firme, sin dureza. Entró despacio, miró la mesa y se detuvo frente a la silla vacía. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Lo hizo con cuidado, como si el mueble pudiera quebrarse con el peso del arrepentimiento. Y ahí, frente a ella, entendí que el perdón verdadero no se anuncia, se demuestra con presencia. El silencio entre nosotras era suave, diferente. Irene me miró, buscando palabras que no encontraba. No quiero hablar del pasado, dijo. Solo quiero empezar a venir sin miedo. Sus palabras me tocaron profundamente. No respondí de inmediato. Serví café en 2 tazas y empujé una hacia ella. Aquí siempre habrá un lugar para quien venga con amor, le dije. Bebimos despacio, y en ese gesto simple, cotidiano, sentí que algo dentro de mí se cerraba, como una puerta que ya no necesitaba abrir ni cerrar nunca más. Después de cenar, salimos a la terraza. El aire era fresco y el mar estaba en calma. Las olas rompían despacio contra las rocas, como un suspiro largo. Irene se apoyó en la baranda y dijo en voz baja: «No sé si merezco estar aquí». La miré, tranquila. Nadie merece nada por completo, hija. Pero todos podemos aprender a cuidar lo que un día destruimos. Ella asintió, con lágrimas contenidas.
No había discursos ni promesas. Solo el sonido del mar llenando los huecos que las palabras no podían. Antes de irse, Irene me abrazó. No fue un abrazo fuerte ni largo, pero fue sincero. Sentí su cabeza apoyada en mi hombro, y por primera vez en muchos años, no la reconocí como enemiga, sino como parte de mí. «Gracias por dejarme entrar», murmuró. «Gracias por tocar la puerta», respondí. Nos separamos con una sonrisa cansada, pero limpia. La vi alejarse por el sendero iluminado por la luna. Cuando desapareció, me quedé de pie, mirando el horizonte. Esa noche, el mar parecía aplaudir. Entré en la casa y me senté nuevamente frente a la mesa. La vela aún ardía, y el pan recién cortado despedía su aroma dulce. Observé las sombras danzar sobre las paredes y pensé en lo lejos que había llegado desde aquella mañana en la que me quitaron mi lugar. Todo lo que perdí me había enseñado el valor de lo simple: un techo, un plato, una silla. Toqué el borde de la mesa y susurré: «Ahora sí, este lugar es mío». Y me quedé ahí, sin lágrimas, solo en paz. Esa noche dormí profundamente. No soñé con pasado ni con culpas, sino con un amanecer luminoso, lleno de voces nuevas. El perdón había hecho su trabajo. La silla vacía ya no era símbolo de ausencia, sino de libertad. Entendí que la vida, cuando uno se atreve a enfrentarla con verdad, siempre devuelve lo que el amor intentó salvar. Cerré los ojos y sonreí. Por fin, todo encajaba. Los días que siguieron fueron tranquilos, distintos. La casa tenía otro sonido, más suave, más lleno de vida. A veces escuchaba el rumor del mar filtrándose por las ventanas abiertas y el tintinear de las copas de cristal que colgaban en el estante, movidas por la brisa. Ese sonido me acompañaba como una música leve, recordándome que la calma también puede tener melodía. Empecé a despertar sin miedo, sin esa sombra que me había perseguido tanto tiempo. El dolor se había vuelto eco, uno que ya no dolía, solo me recordaba lo fuerte que había sido al sobrevivir. Un domingo por la mañana, decidí limpiar la casa. Mientras lustraba los muebles, encontré una vieja caja de fotos en el armario del comedor. Dentro, imágenes descoloridas, Irene de niña, mi esposo riendo, la panadería en sus primeros días. Las miré una por una y sonreí. Cada foto era una versión mía que ya no existía, pero que me había traído hasta aquí. Me quedé observando una imagen donde Irene y yo reíamos con harina en la cara. No lloré. La puse en un marco y la dejé sobre la mesa. El perdón no borra, solo acomoda los recuerdos en su lugar correcto. Ese mismo día, Teresa vino a visitarme. Traía una botella de vino blanco y su sonrisa de siempre. «Te ves distinta, Dolores. Como si te hubieras quitado 20 años de encima». Reí. Servimos el vino en copas finas, y mientras brindábamos, el cristal hizo ese sonido agudo, limpio, que parece cortar el aire. «¿Sabes qué es eso?», me dijo. «El eco de lo que se rompe y se recompone». Me quedé pensando en esa frase. Había algo profundamente cierto en ella. La vida también suena distinto cuando uno deja de resistirse al cambio. Por la tarde salimos a caminar por la orilla. El mar estaba en calma, reflejando el cielo como un espejo. Teresa hablaba de abrir una nueva sucursal del taller y me propuso ayudarla con los diseños. Acepté sin pensarlo mucho. Me gustaba la idea de volver a crear, de sentir mis manos útiles. Caminamos descalzas por la arena húmeda y reímos como dos viejas cómplices que ya no temen hacer el ridículo. El aire olía a sal y a promesa. En un momento, me detuve y miré al horizonte. «Sabes, Teresa», dije. «Antes solo veía pérdidas. Ahora solo veo caminos». Esa noche, encendí todas las luces de la casa. No por necesidad, sino por gusto. La claridad llenó cada rincón, y por primera vez entendí que no había rincón oscuro dentro de mí. El reflejo del cristal de las ventanas multiplicaba las luces, como si la casa celebrara conmigo. Serví una copa de vino y me senté en la terraza. Escuché el mar, los pájaros nocturnos, la vida respirando. Pensé en Irene. No con tristeza, sino con ternura. Si algún día regresaba, ya no me encontraría rota. Me encontraría en paz. Los días siguientes pasaron con una serenidad nueva. Empecé a coser otra vez,
no por dinero, sino por placer. Cada prenda tenía algo de historia, de paciencia. A veces, mientras cosía, el reflejo del hilo en la luz me recordaba al brillo del cristal, frágil, pero hermoso. Recibí una carta de Irene diciendo que estaba trabajando, intentando empezar de nuevo. No me prometía amor, ni cercanía, solo respeto. Y eso era suficiente. Me conmovió saber que al fin comprendía lo que yo había buscado toda mi vida. Una mañana, mientras limpiaba la mesa, el teléfono sonó. Era Irene. Su voz sonaba tranquila, madura. Solo quería escucharte, mamá. Esa frase bastó. No hablamos del pasado, ni del dinero, ni del juicio. Solo de cosas simples. El clima, el pan, el mar. Al colgar, me quedé mirando el auricular, sonriendo. No hacía falta más. A veces, la reparación no llega con disculpas, sino con silencios compartidos. El cristal de mi vida ya no estaba roto, solo tenía cicatrices que brillaban bajo la luz. Esa noche, antes de dormir, pasé la mano sobre la mesa y sentí su superficie lisa, fría. En el reflejo del cristal vi mi rostro sereno, envejecido, pero lleno de dignidad. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Me acosté con una sensación de gratitud inmensa. Afuera, el mar cantaba despacio y las copas en el estante vibraban con el viento. Era mi hogar, mi historia y mi paz. Por primera vez en mucho tiempo, supe que nada volvería a romperme. Era sábado por la noche, y el aire olía a calma. Había pasado tiempo desde la última vez que encendí todas las luces de la casa, pero esa noche lo hice sin pensarlo. Sentí ganas de celebrar, no un logro, sino la simpleza de estar viva. En la cocina, el horno desprendía calor y olor a pan recién hecho. La mesa estaba lista. Un mantel blanco, 2 copas de cristal, velas encendidas y una botella de vino esperando su turno. No sabía si alguien llegaría, pero algo dentro de mí decía que esa noche debía preparar un lugar extra. Mientras servía la comida, escuché un golpe suave en la puerta. No me sorprendió. Fui a abrir y ahí estaba Irene, de pie, con un ramo de flores y una sonrisa tímida. No traigo palabras, mamá, solo ganas de estar aquí. Sentí que el corazón me daba un salto. La invité a pasar. Caminó hasta la mesa y dejó las flores en un jarrón. El aroma llenó el aire, mezclándose con el pan y las velas. No dijimos mucho. Nos sentamos frente a frente, mirándonos sin necesidad de explicar lo inexplicable. A veces el amor no necesita traducción, solo presencia. Sirví el pan y vertí vino en ambas copas. Por los lugares que se pierden y los corazones que se recuperan, dije. Irene levantó la suya, con lágrimas contenidas. Por ti, mamá, que me enseñaste que el amor no se exige, se demuestra. Chocamos las copas, y el cristal hizo un sonido leve, casi sagrado. Fue como si el tiempo se detuviera. En ese instante, todas las heridas se sintieron lejanas, como si hubieran sucedido en otra vida. El silencio que nos envolvía era cálido, no incómodo. Nos hablaba de cosas que las palabras ya no podían. Mientras cenábamos, recordamos pequeños momentos, los desayunos de infancia, las risas tontas, los días de lluvia. Irene se reía entre lágrimas, y yo la miraba, sintiendo que por fin volvía a ver a mi hija, no a la mujer endurecida por el orgullo. Pensé que no me perdonarías nunca, dijo. Y no lo hice, respondí con dulzura. Solo aprendí a soltar el enojo. El perdón llegó después, solo. Ella asintió. Nos quedamos en silencio, saboreando cada bocado, no solo de comida, sino de redención. Cuando terminamos, salimos a la terraza. El mar estaba en calma, reflejando la luz de la luna en cada ola. Irene se recargó en la baranda, respirando profundo. A veces pienso que no merezco este momento, murmuró. Me acerqué y toqué su hombro. El amor no se merece, hija. Se construye. Y hoy estamos construyendo el nuestro otra vez. Ella sonrió. En sus ojos ya no había culpa, solo ternura. Nos quedamos ahí, escuchando el sonido de las olas, dejando que el viento borrara las palabras que sobraban. Entramos de nuevo a la casa, y ella comenzó a recoger los platos. Déjalo, yo lo hago, dije,
pero insistió. Quiero hacerlo por ti, como debí hacerlo hace años. La dejé. La observé moverse por la cocina, con gestos simples, sin el brillo del lujo ni la rigidez de antes. Era mi hija, en su versión más humana. Cuando terminó, me abrazó por la espalda. No dije nada. Solo apoyé mis manos sobre las suyas y sentí el calor de la reconciliación. En ese instante, supe que todo valió la pena. Nos sentamos otra vez, sin prisa, viendo cómo las velas se iban apagando una a una. El vino se había acabado, pero la noche aún tenía aroma a promesa. Gracias por esperarme, dijo Irene. Nunca te esperé, respondí. Siempre supe que un día regresarías. Ella me miró sorprendida, con una sonrisa llena de lágrimas. ¿Cómo lo sabías? Porque una madre lo siente. El amor no se pierde, solo se esconde hasta que encuentra luz. Y esa noche, esa luz brillaba en nosotras. Cuando Irene se fue, la acompañé hasta la puerta. Me abrazó fuerte, y esta vez fui yo quien no quiso soltar. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, hija. Cerré la puerta con el corazón lleno y el alma ligera. La casa olía a pan, a flores y a perdón. Me quedé mirando la mesa, 2 copas vacías, 2 platos limpios y una vela que aún resistía encendida. Sonreí. La redención, entendí, no llega en un solo gesto, sino en el momento exacto en que uno aprende a amar sin miedo. Esa noche dormí tranquila. Afuera, el mar susurraba y el reflejo de la luna se colaba por la ventana. En el silencio de mi habitación, escuché el eco lejano de las copas chocando, como si el tiempo repitiera aquel brindis. Por los lugares que se pierden y los corazones que se recuperan. Cerré los ojos, dejando que esa frase me arrullara. La vida, al final, me había devuelto más de lo que me quitó. Desperté temprano, cuando el cielo apenas se pintaba de rosa y el mar tenía ese tono azul profundo que parece guardar secretos. El aire era fresco, y por la ventana entraba el sonido de las gaviotas. Me quedé un rato acostada, escuchando el vaivén del agua, respirando despacio. No había prisa. La vida, por fin, se movía a mi ritmo. Me levanté, me envolví en mi chal de lana y caminé hasta la terraza. El sol naciente iluminaba las olas como si fueran de cristal líquido. Cerré los ojos y sentí la brisa rozar mi piel. Era paz. La más pura que había conocido. En la mesa del balcón me esperaba mi desayuno, pan recién horneado, un poco de mermelada y una taza de café. Todo sencillo, pero perfecto. Me senté y miré el horizonte, donde el sol parecía salir directamente del agua. Pensé en todo lo que viví, en la mujer que fui y en la que soy ahora. Sobreviví a la humillación, a la traición, al abandono, y aún así, aquí estaba, intacta en lo esencial. Había recuperado algo más que mi lugar en la mesa. Había recuperado mi voz. Esa que el miedo y la costumbre intentaron callar. Sonreí. No era una victoria ruidosa, pero sí la más profunda. Bajé al jardín y caminé descalza sobre la hierba húmeda. Las flores se mecían con el viento, y las mariposas danzaban sobre ellas. Recordé mis primeros días en esa casa, cuando llegué con las manos vacías y el corazón cansado. Todo parecía imposible. Pero ahora cada rincón hablaba de renacimiento. Las macetas, el aroma del pan, el eco de las risas que habían vuelto. Había aprendido que el lujo no está en lo que brilla, sino en lo que se mantiene vivo. Y la vida, después de tanto, seguía floreciendo en mí. La dignidad, cuando se siembra con fe, siempre da fruto. Más tarde, abrí las ventanas y dejé que el viento entrara. La casa respiró conmigo. En la repisa, las copas de cristal reflejaban la luz del sol y tintineaban suavemente, como campanas pequeñas. Ese sonido se había vuelto parte de mi alma, un recordatorio de que todo lo frágil puede volver a brillar si se cuida con amor. Encendí una vela en la cocina y agradecí en silencio. Por los días oscuros que me hicieron fuerte. Por las heridas que me enseñaron compasión. Por cada lágrima que, sin saberlo, me acercó a esta serenidad que ahora siento. Irene llegó al mediodía. Llevaba un vestido sencillo y una sonrisa tranquila. «Hice tu receta de pan», me dijo, mostrando una canasta envuelta en un paño. La invité a pasar.
Puso la canasta sobre la mesa y me abrazó sin palabras. No había excusas ni promesas, solo ese gesto silencioso que vale más que cualquier discurso. Nos sentamos a comer y el tiempo pareció detenerse. Cada bocado sabía a perdón, a aprendizaje, a familia reencontrada. Comprendí que la vida me había devuelto a mi hija, pero también me había devuelto a mí misma. Por la tarde, caminamos juntas por la orilla. El mar estaba tibio y el cielo limpio. Nos reíamos de cosas pequeñas, sin hablar del pasado. Las olas nos mojaban los pies y sentí que el agua se llevaba los últimos restos del dolor. En un momento, Irene me tomó de la mano. ¿Sabes, mamá? Cuando era niña, creía que tú podías con todo. Sonreí. Y no estabas tan equivocada. Caminamos un rato más, sin soltar las manos. El silencio entre nosotras era ligero, como si el mar se encargara de decir lo que faltaba. Esa noche, al regresar a casa, encendí las luces del jardín. El reflejo del agua se proyectaba en las paredes, moviéndose como un baile lento. Preparé una copa de vino y salí a la terraza. Irene ya dormía en la habitación de invitados. Miré el cielo estrellado y me sentí completa. Cada pérdida, cada caída, cada lágrima me había traído hasta este instante. Levanté la copa y brindé conmigo misma. Cuando te quiten tu lugar, no llores. Construye tu propia mesa. Y así lo hice. Mi mesa, mi casa, mi paz. El mar rugía suave, como si aplaudiera. El viento acariciaba mi rostro y las velas seguían encendidas, desafiando la brisa. Me recosté en la hamaca y cerré los ojos. Escuché el eco del cristal, el murmullo de las olas y mi propia respiración tranquila. En ese sonido estaba toda mi historia. La mujer que un día fue echada de la mesa ahora tenía el mundo entero frente a ella. Y mientras el mar reflejaba la luna, entendí que la libertad no se conquista, se habita. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te quitó tu lugar, y aún así sonreírle con paz en el alma? Si hoy te sientes apartada, invisible o herida por alguien que debería haberte cuidado, quiero que escuches esto: no fue tu culpa. No eres menos porque te hayan dejado fuera de una mesa, de una casa o de una conversación. Tú sigues siendo hogar. Eres la raíz que dio vida, la voz que sostuvo generaciones enteras sin pedir nada a cambio. Quizás la vida te empujó a comer sola, a dormir en silencio o a esconder tus lágrimas para no preocupar a nadie. Pero escucha bien, cariño, tu valor no depende de quien te mire, sino de quién eres cuando nadie te ve. Y si te han quitado un lugar, no te preocupes. Construye el tuyo, a tu ritmo, con tus manos, con tu fe. Porque la dignidad no envejece. El amor verdadero no se apaga. Y aunque algunos se vayan buscando lujos, sillas doradas o aplausos vacíos, un día recordarán que la mesa más hermosa era aquella donde tú servías con el corazón. No estás sola. Aquí te vemos. Te honramos. Y queremos que sepas que todavía hay muchos amaneceres esperándote, muchas risas que no han sonado y muchas manos buenas que aún desean acompañarte. Tu vida es un regalo. Tu historia, una lección. Y si alguna vez te hicieron sentir reemplazable, mira al cielo, sonríe y recuerda. Nadie puede quitarte el lugar que construiste con amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando creíamos que ya era tarde. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no tienes idea de lo que pasó cuando una hija se atrevió a arrojarle agua en la cara a su propia madre solo por querer comer un poco más. Ella no respondió con gritos, respondió con una lección que su hija jamás olvidará. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hija me arrojó agua en la cara porque yo quería comer más. Porque el final es algo que te hará pensar en todo lo que una madre puede soportar antes de romper su silencio. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.